y vamos a ver cómo hago un icono de producto. Lo que dice Google respecto a la creación de iconos de producto es lo siguiente. Todo el icono tiene una dimensión de 48 dp. Aquí está. Voy a crear auxiliarmente una capita para ir creando las indicaciones que te voy marcando. Dice que tendría que tener 48 dp por 48 dp. Esto es un cuadrado, ¿sí? Esos 48 dp están disminuidos a 44, ya que deja un margen de 2 dp arriba y 2 dp debajo. A la izquierda también tenemos 2 dp por 2 dp, con lo que obtenemos dos rectángulos, ¿sí? El primero de ellos va a medir, voy a desbloquear todo, el primero de ellos va a medir, aquí está, estoy tratando de seleccionar el rectángulo acá, a ver, ahí está, voy a bloquear todo menos eso. Entonces, aquí tenemos los rectángulos verticales que tienen una anchura de 32 dp, aquí lo ves, 32 dp, ¿sí? Por 44 dp. Esta es la altura de un icono rectangular, ¿sí?, de producto en Android. Lo mismo para el rectángulo horizontal. Lo voy a redibujar acá para que lo puedas ver. Este es el rectángulo horizontal, ¿sí? Ahí lo tienes. Le voy a dar un color bastante más contrastado para que lo puedas visualizar. Ahí está, es ese. Ahí tenemos el tamaño. El tamaño de ese rectángulo entonces es 32 dp de altura por 44 dp de anchura. Tenemos también un rectángulo de base que es en este caso vertical, que va a tener inverso, obviamente, ¿no? 44 dp de altura por 32 dp de anchura, ¿sí? Esos son para iconografías rectangulares, tamaños sugeridos. Si lo quieres hacer cuadrado, entonces vas a tener como referencia un cuadrado de puntas boleadas de 38 dp por 38 dp, ¿sí? Que es este rectángulo gris que tenemos de acá. El círculo que estás viendo es para la creación de iconos con fondo redondo. O sea que estos rectángulos representan el fondo del icono que vayas a desarrollar. La forma de ese icono va a tener que estar contenida en algunas de estas figuras de base llamadas keylines, acá como está en la capa correspondiente, keylines. Ahora, ¿cómo empezamos a trabajar este tipo de iconografía? Bueno, puede ser que empieces por el fondo, si es que lo tienes determinado, pero sobre todo por las formas. De acuerdo a las variables que vimos recién, trabajando de esa manera, ¿no? Pensando cómo vamos a trabajar los contornos, los trazos, los colores de relleno y borde, así como los estilos de rellenos, la iluminación, tipografía, etcétera, ¿sí? Por ahí vamos a ir. Todo esto lo vamos a ver en clases también. Vamos a ver entonces un ejemplito que yo he preparado para mostrarte cómo quedaría ese diseño. Aquí tienes. En este caso se trata de un icono, ¿sí? De un icono de fondo cuadrado, ¿sí? El boleado de las puntas, como estás viendo acá, tiene 3 dp, ¿sí? Entonces, yo podría convertir este icono en un icono con fondo circular simplemente haciendo esto, respetando el círculo que tengo de fondo, ¿sí? Ese círculo, como dijimos, va a tener un radio de 44 dp. La sombra que se proyecta, habría que modificarla, en este caso yo le voy a volver al rectángulo, es una forma de color negro que parte con un 10% de opacidad arriba a la izquierda y termina con un 0%, o sea, totalmente transparente, abajo a la derecha, ¿sí? Los colores sugeridos están en la biblioteca de Material Design, no vamos a hablar de eso todavía, ¿sí? El icono de preferencia debería encajarse de la forma más aproximada, de la forma más próxima posible a la retícula que tenemos debajo, de base. A pesar de que no es un requisito absoluto, sí puede mejorar el aspecto final del icono cuando nosotros le cambiemos el tamaño, ¿sí? Entonces, esto serían las condiciones para el diseño de un icono de producto, ¿sí? Por ejemplo, un aplicativo que vayas a hacer. Por otro lado, voy a ocultar ahora la capa de diseño y vamos a ver cómo estamos trabajando un icono de sistema. Son esos iconos que te aparecen junto a los mensajes o para generar acciones.
en Android. En ese caso trabajamos con iconografías de 24 dp. Tenemos 24 dp, cada uno de estos rectangulitos que yo agregué acá, esto está descargado desde el Google mismo, desde Material Design, es un dp. Entonces, en este caso tenemos los keylines estos tienen 20 píxeles, ¿sí? 20 píxeles los rectangulares por 16 de anchura, ¿sí? En este otro caso tenemos 16 de altura por 20 de anchura, el mismo juego que vimos recién, y está dejando 2 dp de margen por cada lado. Si quieres hacer un icono con un fondo cuadrado, entonces ese cuadrado va a tener 18 por 18 dp de tamaño. Vamos a ver el resultado del iconito que te he creado de ejemplo acá, que de hecho no está siquiera creado, este sí no lo creé yo, sino que está descargado desde la propia biblioteca de Google. Como ves, hay ciertas libertades que se pueden tomar. De hecho, puedes ver muchos ejemplos en los que hay ciertas libertades que se toman donde se escapa el icono un dp hacia abajo, hacia la derecha, etcétera, y no pasaría nada. El tema es ver cómo reacciona en los distintos dispositivos. Como se trata de una punta de un dedo, en este caso la superficie que está saliendo no va a afectar. De hecho, acá sale otro dp hacia la derecha e izquierda, pero este icono va a funcionar bien. Lo que hay que evitar es hacerlo de borde a borde, por ejemplo, porque podría generar después poco margen respecto a los iconos que tenga al lado. Como ves, aquí sí hay una preocupación de encajarse con la retícula. Este es el icono descargado desde la biblioteca de Material Design. Pero también fíjate que hay libertades al momento de definir algunos valores, ¿no? Tal cual yo lo descargué, lo copié y lo puse sobre la retícula, ¿sí? Entonces, son un conjunto de lineamientos que te van a ayudar a trabajar. Lineamientos. Ahora, hice una nota por acá. La relación de aspecto del tamaño del icono es de 4:1. O sea, todas estas medidas que estás viendo acá, cuando yo hablo de, por ejemplo, de 20 dp, estamos hablando de 80 píxeles. He cambiado el tamaño para hacerlo 4 veces más grande para que puedas trabajar con comodidad. Conviene que le pongas poco detalles. Las iconografías para los iconos de sistema deben ser lo más sintéticos posible. Si por ejemplo acá queremos simular los dedos de las manos o los nudillos, esto cuando lo achiquemos no va a hacer más que empeorar la definición del borde del icono. Entonces, consejo, iconos lo más sintéticos posible.